No queremos acumular grasa porque no nos gusta físicamente, pero ¿sabías que hay grasa que no vemos directamente y que se acumula en los órganos? Esto puede pasar en el hígado. Así que mi querida gente saludable, hoy hablaremos del hígado graso. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué debo comer y qué no? Soy la nutrióloga Andrea Ricaño y te doy la bienvenida al video que espero que te guste y te sirva, y si conoces a alguien que le puede ser útil esta información, te agradecería que le envíes el video. Y ahora sí, entremos al tema. Empezaré contándote brevemente algunas cosas sobre el hígado. Este órgano, que se encuentra situado en el lado derecho del abdomen, es el órgano más grande del cuerpo y lo necesitamos para metabolizar nutrientes, para producir proteínas, para regular el azúcar en sangre y para desintoxicar nuestro cuerpo. Uno de sus datos curiosos es que tiene la capacidad de regenerarse cuando una parte está dañada. La mala noticia es que al ser como un filtro de todas las sustancias que ingerimos, si no lo cuidamos puede desarrollar problemas, por ejemplo empezar a acumular un exceso de grasa. A esto lo conocemos como hígado graso. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas del hígado graso? Los factores pueden ser varios, por ejemplo alguna medicación, patología o factores genéticos. Sin embargo, la dieta y los hábitos relacionados con nuestra alimentación son unas de las causas más comunes. Existen dos tipos de hígado graso: el hígado graso no alcohólico, que puede ir desde una acumulación de grasa sin causar inflamación, o bien llegar a alterar las células del hígado, causar inflamación e incluso producir cirrosis o cáncer de hígado. Y por otro lado está la esteatosis hepática alcohólica, es decir, el hígado graso por consumo de alcohol, ya que mientras este órgano descompone la mayor parte del alcohol que se ingiere, va generando sustancias que pueden dañar al hígado. Y aquí la mala noticia es que puede llegar un punto en el que el hígado ya no se regenere. Pero, ¿cómo saber si se tiene hígado graso? ¿Cuáles son los síntomas? Muchas veces digo que nosotros funcionamos como una empresa. Nosotros somos los dueños de nuestro cuerpo y dentro tenemos a nuestros trabajadores internos, los órganos. En el caso del hígado, es ese típico personaje al que muchas veces le mandamos trabajos pesados y poco saludables y se queda callado. Acepta cualquier cosa que se le mande y trabaja en eso. Es el típico que no se queja en voz alta hasta que llega un momento en el que se cansa de todo y explota. Por lo tanto, los síntomas iniciales suelen pasar desapercibidos o ser muy leves. Por ejemplo, presentar un leve dolor en la zona o sentir cansancio. Por eso, mi recomendación es que siempre, durante toda tu vida, te revises y vayas con el médico al menos una vez al año para asegurarte que todo funciona bien. Una analítica sanguínea puede darte una idea de cómo funciona nuestro hígado. ¿Y qué pasa si una persona tiene el hígado graso? Lo primero es ir al médico para que te dé el diagnóstico y siga sus indicaciones. Lo segundo es llevar un estilo de vida saludable, empezando por reducir la obesidad o sobrepeso para que disminuya la inflamación. Y además, realiza actividad física, no consuma sustancias tóxicas como el tabaco y por supuesto el alcohol, reduce los niveles de estrés, intenta dormir suficiente, bebe agua, etc. Y luego, cuida los materiales que le das a tu cuerpo, es decir, cuida tu dieta y alimentación. ¿Qué alimentos están prohibidos para el hígado graso? En realidad, los alimentos que te diré ahora es mejor que no los consumas tanto si quieres prevenir o mejorar el hígado graso. 1. Evita los azúcares libres, es decir, los que están en dulces, azúcar, miel, mermeladas, refrescos, jugos, aunque sean naturales, etc. Si quieres que te mande un video donde te hablo más de estos azúcares y cómo dejar de comerlos, déjame una carita en los comentarios. Lo segundo es evitar las grasas saturadas, principalmente las que se encuentran en productos industrializados, pero también te recomiendo reducir el consumo de carnes rojas y embutidos, de quesos y otros lácteos grasos y frituras. Y lo tercero es evitando las calorías vacías, esas que no te aportan nada, como las que están en el alcohol. Y entonces, ¿cómo debe ser la dieta? ¿Qué puedo comer si tengo hígado graso? Empieza por volverte amiga de las verduras y vegetales, que estén presentes en un gran porcentaje de tus comidas. Y las frutas, aunque tengan azúcar, puedes comerlas, las que quieras, solo no en jugo, a mordidas, lógicamente sin abusar. Respecto a los cereales, prefiere los integrales para que así tengas un mayor aporte de fibra. Las proteínas, elige las que tengan menos grasa, como el huevo, pollo, pavo o pescados blancos. Y no te olvides de las legumbres, que son buena fuente de proteína vegetal y además de vitaminas y minerales esenciales. Respecto a las grasas, elige las más saludables, como las que se encuentran en los frutos secos, aceite de oliva, aguacate, salmón, etc. No pasa nada si las comes siempre y cuando lo hagas en cantidades adecuadas. Por eso, si quieres que te ayude con una orientación personalizada y que te dé un menú especial para tu caso, puedo ayudarte en una consulta. Tienes más detalles en quierounadieta.com. De mientras, si tienes alguna duda, me gustaría que me la dejes en los comentarios y te voy a compartir este otro video con ideas de menú semanal. Espero que te haya servido este video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta, y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.